Hola, mi nombre es Catalina Lozano, soy la curadora de la exposición El sauce ve de cabeza, la imagen de la garza. Esta exposición va a tener lugar en el TEA próximamente y su título viene de una película de Chris Marker que se llama Sans Soleil y en la que se cita este haiku de Basho que me pareció muy apropiado para hablar de cómo vemos o desde dónde vemos y cómo se generan imágenes del paisaje, que es un tema bastante importante dentro de la exposición y que articulo un poco a partir de la película Robinson in Ruins de Patrick Keeler, un cineasta británico, en la que Robinson, el protagonista de este documental, que es un personaje ficticio, eh, hace una especie de recorrido psicogeográfico por diferentes lugares en Inglaterra y va teniendo una serie de reflexiones sobre el paisaje y de cómo este paisaje está atravesado por cuestiones históricas, económicas, culturales, políticas, y sobre todo a través de esa observación del paisaje se hace una fuerte crítica del capitalismo. Hablo de la construcción del paisaje como construcción porque realmente lo que consideramos paisaje siempre está atravesado por una mirada y esa mirada obviamente tiene una intención, y la tradición, digamos, de producción de imágenes de paisaje está muy relacionada también al colonialismo o a formas de ver el territorio que no son, digamos, objetivas. Es imposible generar una imagen totalmente objetiva. Ni siquiera una imagen fotográfica lo es. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la ascensión de Humboldt al pico del Teide, es realmente el relato del relato que produce esta imagen. Así que es una imagen absolutamente, digamos, construida a partir del lenguaje, donde casi que las rocas parecen las olas del mar. Por eso me interesaba incluir obras como la del artista Patricia Esquivias, en la que recoge esta historia de cómo el gobierno mexicano llevó un cardón, un cactus enorme, desde México a la Expo de Sevilla en el 92, y lo dio como regalo a España, pero este cactus terminó en la mitad de un estacionamiento realmente sufriendo muchísimo y, y un poco regresa a esta noción de las expos universales que eran realmente manifestaciones de la noción de Estado-nación y de la noción del globo como, como esta realidad representable a través de diferentes elementos naturales, culturales, económicos, industriales. La primera noción de ruina que es la más obvia tal vez es la de la ruina arquitectónica. Esta composición de Xavier Salaverría habla de una ruina arquitectónica en la medida en que es una fábrica abandonada en desuso, pero creo que también evoca la ruina social, económica, cultural, personal que los declives de la industria tienen en una sociedad. Eh, y entonces, estudiando la colección del TEAM, me encontré con esta imagen de Brassai, que se parece tanto a la de Xavier. Otra noción de ruina que es más delicada y que tal vez yo no termino de articular es esta idea de ruina como el fantasma y como estas personas que quedan al margen o que están invisibilizadas dentro de estos relatos mayores. Por otro lado está la noción de ruina como la ruina ecológica. Por ejemplo, Carolina Caicedo es una artista colombiana que lleva muchos años trabajando con movimientos que se oponen a la construcción de represas o a los efectos de la construcción de represas, los efectos ecológicos, culturales, económicos que tiene la construcción de una represa. Y en el 2012 Carolina tuvo oportunidad de hablar con el Mamo Pedro Juan, un líder espiritual Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia, que definió la represa como un nudo en el ano. Y esto por un lado implica que el territorio también se entiende como un cuerpo y que esto es una analogía, pero también
es una forma de entender las relaciones de los humanos con el resto de las especies y del territorio. Y por otro lado, creo que evoca una imagen mental que es muy efectiva y muy importante. Me interesa la forma en la que Amaya Urra, por ejemplo, a través de la performance, habla de las especies botánicas en términos que les dan valor en otro sentido, en un sentido que está más ligado a los afectos, al erotismo, a los encuentros furtivos, a la cultura popular, y que de cierta forma deshace un poco estas clasificaciones científicas muy ancladas en la historia colonial y, por qué no, también en un régimen patriarcal eh, donde la autoridad respecto al conocimiento está bien establecida, pero con parámetros claramente insidiosos. Por otro lado, la noción de ruina me interesaba como los efectos sociales del neoliberalismo y un poco la represión que viene asociada a esos efectos, y sin embargo la protesta y los movimientos que se oponen a ese régimen a pesar de todo. La cineasta vietnamita Trinh Minh Ha habla de no hablar sobre, sino hablar cerca de. Y es algo que me interesa bastante como una metodología de trabajo y como una forma de renunciar a una voz de autoridad respecto a lo que vemos. Y de forma anecdótica quisiera hablar de esto que aparece en un libro, o yo relato en un libro que publiqué hace un par de años con ACA Public, que se llama The Cure. Y ACA Public es una editorial que manejan Michelle Horrigan y Sean Lynch, ambos artistas dentro de la exposición. Sean me contó de una banda de delincuentes irlandeses que se dedicaban a robar cuernos de rinoceronte y que habían hecho un hoyo en un museo en Inglaterra para robarse un cuerno. Había esta como fantasía de un amigo suyo, escritor, que se llama Kevin Barry, de hacer una obra de teatro sobre este suceso en la que el rinoceronte protagonista fuera el rinoceronte de Durero. El rinoceronte de Durero, que fue una representación muy extendida de lo que era un rinoceronte en Europa hasta el siglo XVIII, que Durero hizo en 1515. Realmente, como el grabado de la ascensión de Humboldt al Teide, está basada en una sucesión de descripciones de un rinoceronte que llegó a Portugal desde la India como regalo al rey Manuel I, y el rey decidió regalárselo al Papa y mandarlo a Italia. Y para conmemorar su paso por Lisboa, se hizo una pequeña decoración en la Torre de Belém, donde está representado. El rinoceronte murió ahogado en el mar de camino a Italia y fue recuperado después y fue disecado para de nuevo ser enviado a Italia, donde desapareció, cuyo rastro se ha perdido totalmente. Después de un par de meses de que Sean me enviara ese artículo sobre los delincuentes irlandeses, yo fui a Dublín y fui al Museo de Historia Natural en Dublín y me encontré con este pobre rinoceronte cuyos cuernos habían sido extirpados, con un letrero al lado que explicaba que se le habían extirpado para evitar el robo, porque muchas bandas estaban dedicadas a robar cuernos de rinoceronte por sus supuestas propiedades medicinales que los hacían muy valiosos en el mercado asiático. Y para mí, de alguna forma, este rinoceronte se volvía casi menos verídico que el rinoceronte de Durero, porque lo había perdido todo de alguna forma. Apenas un rinoceronte. Era la representación de un rinoceronte a través de su propia piel. Y después, justo antes de hacer este video, me encontré con esta imagen de un rinoceronte con una réplica de cuerno. Me pareció también interesante como tecnología de representación
en la taxidermia para evitar el robo y además tener que especificar que no es real. Y con esta anécdota espero terminar este relato, que aunque es muy incompleto y tal vez injusto con todo el trabajo que está involucrado en hacer una exposición, pero que tal vez pueda dar alguna idea de los intereses que la atraviesan. Gracias, adiós.